Entonces tengo que repetir todos mis saludos. Reina, Dios te bendiga, bienvenida, que feliz cumpleaños, que más tarde te llamamos y te felicitamos. Dios te bendiga, Esteban, Dios te bendiga, Ever, Dios te bendiga, Joana, Dios te bendiga, Luchis, Dios te bendiga a todos. Los que no habían escuchado, pues vamos a recomenzar un momentito. Qué pena con ustedes. Ya, ahora sí. Muy bien, amén, amén, Dios te bendiga. Qué pena, fue mi error, no le había presionado aquí un botoncito y por eso yo, si me hubieran informado a tiempo, lo hubiéramos corregido a tiempo. Qué pena, era la clase solo para Elkin y para mí, parece. Pero bueno, vamos a retomar, no hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente. Bueno, estábamos diciendo, versículo 2, entonces, es el que habíamos quedado en el versículo 1, el sábado anterior hablamos, diciendo, bueno, describimos todo el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. No voy a repetir, porque pues el tiempo ya se nos ha avanzado, pero el versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y lo que quiere, o lo que analizando ese versículo, básicamente, cuando dice que él había prometido, ese que está refiriéndose al evangelio, evidentemente. De hecho, en la nueva traducción viviente ponen eso un punto seguido y dice, Dios prometió esa buena noticia, o sea, hace énfasis de que ese que es el evangelio. Entonces está apartado para el evangelio de Dios, que él, y ese él, pues es Dios, que Dios había prometido. De modo que el apóstol Pablo, a través de esta palabra, está tratando de ubicar de dónde viene este evangelio. Está tratando de ubicar realmente cuál es la fuente del evangelio. Y decía hace un momento que pensé que me estaban escuchando, perdónenme, pero decía hace un momento que el apóstol Pablo obviamente está escribiéndole a los romanos, ustedes recuerdan, está escribiéndole a los romanos y está presentando el evangelio que él predica. Ese era uno de los motivos por los cuales escribe la carta. Y entonces, pues al decir, este evangelio no es mi invención, yo no me lo estoy inventando. Este evangelio no es nuevo realmente, es un evangelio que viene profetizado desde la antigüedad, viene desde el Antiguo Testamento. El primero en profetizarlo, leíamos hace un momento, pues fue Moisés. Moisés, cuando el escritor de Génesis capítulo 3, versículo 15, pues es el primero en profetizar, al escribir que el protoevangelio, que es que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Se le dice a la serpiente, es Dios el que lo habla, pero es Moisés quien lo escribe. Así que Moisés es el que proclama por primera vez el evangelio. Por eso es que dice el apóstol que este evangelio Dios lo había prometido desde antes por sus profetas en las escrituras. Y es muy interesante saber que el evangelio que predicamos no es un evangelio que alguien se inventó en el momento, que no es un evangelio ni siquiera que el apóstol Pablo con toda su sabiduría se inventó, sino que es un evangelio que viene de la antigüedad y viene de Dios mismo, nació de Dios, que él había prometido. Es una promesa además. Recuerden que Génesis 3:15 es una promesa, es la promesa de redención. Cuando Adán y Eva caen de la gracia de Dios, pierden esa comunión con Dios, lo primero que Dios hace es, además de decirles lo que habían hecho y darles una palabra de condena, de juicio, de castigo, igual les promete una redención. Y es lo siguiente que hace, les promete una redención. Les promete que viene un redentor, que van a ser de la simiente de la mujer un redentor, que vendría y los liberaría del poder del pecado. Eso es el evangelio. De modo que el evangelio no es nuevo, no es un evangelio novedoso, no es el nuevo evangelio, no es una nueva doctrina, no es una nueva revelación. El evangelio viene de Dios, nació de Dios y lo prometió a través de todos los profetas en el Antiguo Testamento. Y yo sé que para muchos de nosotros, por lo menos para mí, es muy complicado en todo el Antiguo Testamento encontrar el evangelio, pero está ahí, ese evangelio está ahí en el Antiguo Testamento y se proclama como una profecía. Y les decía, el Antiguo Testamento hay una suerte de consecución de eventos. El Antiguo Testamento promete, profetiza.
En los evangelios se cumple el evangelio, se cumple como tal la historia del evangelio, y luego se proclama este evangelio, se predica a todas las naciones hasta llegar a nosotros. De modo que tenemos que decir que el evangelio, esa buena noticia, es fantástica, es la noticia, la buena noticia de que ya no somos pecadores, de que ya no somos condenados por el pecado, de que ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Y estaba poniendo un ejemplo así medio ridículo, pero permítanme repetirlo. Imagínense que alguien diga, no, la cura para el COVID es coger y arrancar un poco de pasto del parque y hervirlo y tomarse esa agua y ya, curado el COVID. Vacuna, nunca le va a dar COVID. Pues todo el mundo va a decir, wow, qué buena noticia, fantástico, genial, todo el mundo tiene pasto, todo el mundo. Bueno, de pronto en el desierto de Sahara no tienen, pero lo conseguirían fácilmente, digamos. Se consigue y todo el mundo, y ya, no hay ningún problema, se acaban todos nuestros problemas y todo el mundo diría, eso es una buena noticia. Bueno, pues el evangelio es la mejor noticia, es la mejor noticia que el hombre puede recibir, porque es la cura para el pecado, es la vacuna contra el pecado. Imagínense eso. Por eso esa buena noticia es la mayor buena noticia, esa buena nueva es la mayor buena nueva. Y esa palabra, o dos palabras buenas nuevas, son las que en la versión del 60 se traducen como evangelio. Evangelio, ¿ok? Entonces, el evangelio que Dios prometió antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, en las Santas Escrituras. Y aquí hay algo que quiero resaltar antes de continuar. Dios bendiga a mis tías presentes, Dios las bendiga. Lo que quiero resaltar también es el hecho de que están las escrituras, que el Señor Dios dejó testimonio escrito de su evangelio, que no es simplemente una historia que alguien contó, que no es simplemente algo que alguien se imaginó y ya, no es un cuento. Están, dice ahí, en las santas escrituras, en las escrituras. Y cuando se habla de las santas escrituras se refiere a la palabra de Dios. Esa palabra que ha sido perseguida, que ha sido de muchas maneras atacada, pero es la palabra de Dios, que es no es solamente un libro, es precisamente ese mensaje de parte de Dios, es la palabra hecha, la palabra de Dios, es el aliento de Dios puesto en un papel. Eso es las Sagradas Escrituras. Entonces Dios prometió el Evangelio y lo dejó escrito en las Sagradas Escrituras. Y cuando viene el apóstol Pablo, entonces él les está diciendo a los romanos, ese evangelio que está profetizado en las Santas Escrituras, pues es el que yo les quiero predicar, es el que yo vengo a anunciar. Pero además, entonces viene el versículo 3. Y entonces, mientras que el versículo 2 nos ubica de dónde viene, procedencia del evangelio en tiempo y procedencia en cuanto a origen. ¿De dónde viene? Viene de Dios. Y en tiempo viene desde la antigüedad, desde el mismo momento en que el hombre pecó, ya estaba ahí la promesa. Entonces, ahora viene el contenido. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué contiene el evangelio? ¿Cuál es esa buena noticia? No habíamos mirado estos versículos el sábado pasado, pero me parece que anticipamos algo de esto. En el versículo 3 dice, ¿acerca de qué es el evangelio? Versículo 3 dice, acerca de Jesús, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, acerca de su Hijo. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente con su permiso. Dice, la buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David. Ok, pero en la Nueva Versión Internacional dice, este evangelio habla de su Hijo, que según la notaré, es manera descendiente de David. Básicamente, entendemos, el evangelio se trata de Cristo. Cristo es el centro del evangelio. El Hijo de Dios es el centro del evangelio. Él es el protagonista del evangelio. Sin Cristo no hay evangelio. Sin el Hijo de Dios no existe el evangelio y sin el evangelio no existe la iglesia, no existe la salvación. De modo que sin Cristo no hay iglesia, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay evangelio. Cristo es el centro, Él es la piedra angular. Sobre Él está edificada la iglesia, sobre Él está edificado el evangelio. Sin Cristo no existe esa buena noticia. O sea, la única buena noticia es Cristo. Y si decimos que la buena noticia es la promesa de redención, entonces sin Cristo no hay redención. La redención es Cristo y Cristo es la redención. Sin Cristo no hay redención.
Por lo tanto, el evangelio está basado absolutamente en la redención por medio de Cristo. No hay otra manera de ser redimidos, no hay otra manera de ser salvos, únicamente por medio de Cristo, porque Él es el centro del evangelio, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo como que trata de enfatizar, no vaya a ser que alguien piense que hay otro hijo. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, es el único Hijo, unigénito. Pero con todo eso el apóstol Pablo identifica acerca de su Hijo, pone una coma y ahí amplía la idea, dice, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces está diciendo, ese Hijo de Dios es nuestro Señor. Y al decir Señor, pues es nuestro dueño, nuestro amo, el Kyrios. Pero dice nuestro Señor Jesucristo. Está identificándolo claramente. Y bueno, hay mucha gente que trata de tergiversar o trata por debajear, si me permiten la palabra, a Jesucristo. Y tratan de decir o demostrar a Jesucristo como si fuera simplemente un profeta, como si fuera simplemente un buen maestro de los judíos, como si fuera simplemente un buen hombre. Y la verdad, no es solamente eso. Es eso, pero no es solamente eso. Algunos hablan del Jesús histórico y mencionan a Jesús como si fuera simplemente un personaje histórico, pero que no hubiera afectado realmente a la humanidad. Algunos hablan del Jesús místico. Ustedes pueden encontrar todo esto. Si investigan, se van a dar cuenta que hay gente que habla del Jesús místico. Y el Jesús místico es como tratar de mencionar a Jesús como si fuera una leyenda, como si fuera no existente realmente, sino que fuera una historia que los judíos se inventaron para tratar de que su religión tomara un nuevo aire. Y por eso mucha gente, y se los mencioné, dice que Pablo se inventó el cristianismo y que fue Pablo el que creó el cristianismo a partir de un personaje que se llamaba Jesús, un poco un maestro de Jerusalén, que él lo tomó y lo elevó a la categoría de hijo de Dios. Pero eso no es cierto. La palabra del Señor está evidentemente diciendo aquí que el evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No cabe la menor duda. Él es real, fue real, existió como hombre, pero no solamente existió como hombre, sino que vive como Dios. Hay un libro muy bonito que escribió Josh McDowell. Se llama Evidencia que requiere un veredicto. Y hay otro pequeñito, que fue el primero que escribió, que se llama Más que un carpintero. Y luego amplió, digámoslo así, ese libro a un libro un poco más grande que se llama Evidencia que requiere un veredicto. Y en ambos libros, básicamente, Josh McDowell prueba que Jesús es el Hijo de Dios. Prueba que Jesús es Dios. Y ahí, perdónenme, les refiero rápidamente. Él dice en uno de sus capítulos, dice, si Jesús afirmó ser Dios, que de hecho lo hizo, si Jesús afirmó ser Dios, una persona que se para en una calle de Jerusalén en el primer siglo a gritar que era Dios, puede ser una de cuatro cosas, decía Josh McDowell. Voy a ver si me acuerdo de las cuatro. Una de cuatro cosas. O está loco, o es un mentiroso, o es... se me olvidó la tercera. O está loco, o es un mentiroso, o está engañado a sí mismo, me parece que es la tercera. O sea, vive en una fantasía, no está loco, pero está en una fantasía. O la cuarta es cierto. Y en el libro él prueba cómo cada una de esas cosas es absolutamente verdad. O sea, cómo realmente las tres primeras son absolutamente ilógicas. Primero, en algunas ocasiones a Jesús hasta le gritaron que parecía que estuviera loco, pero las palabras de Jesús demuestran y sus enseñanzas demuestran que era absolutamente cuerdo y que perfectamente hablaba la verdad. Sus seguidores dan fe o daban fe precisamente de su enseñanza, una enseñanza llena de cordura, llena de amor, llena de sentido. Obviamente no era un mentiroso,
porque un mentiroso hubiera caído pues en su mentira y en algún momento se hubiera develado la verdad. Es más, un mentiroso, generalmente ningún mentiroso va a la cruz por su mentira. Un mentiroso, cuando le ponen el cuchillo aquí, diga la verdad o se muere, prefiere decir la verdad, generalmente. Sin embargo, Jesús fue a la cruz precisamente por la verdad que le estaba predicando. Así que, a grandes rasgos, es de esa la opción de que es mentiroso. La tercera, de que estaba viviendo una fantasía y que él mismo estaba engañado. Eh, este, Todas sus obras, el hecho de sus milagros reales, sus milagros que eran comprobables y que la gente lo seguía, demuestran que no estaba viviendo una fantasía y que sus seguidores no eran seguidores de una fantasía, sino que sus seguidores realmente estaban convencidos de lo que él estaba diciendo y que sus milagros eran absolutamente reales, no eran por molestar, pues. De modo que no estaba viviendo una fantasía, no era un loco, no estaba en una fantasía y no era un mentiroso. Así que la consecuencia única que queda es que estaba diciendo la verdad. Y Jesús es Dios y estaba diciendo absolutamente la verdad. Y por eso podemos hoy decir que el Evangelio se trata de Jesucristo. Podemos predicar de lo que querramos, pero si no predicamos de la salvación por medio de Jesucristo, estamos perdiendo absolutamente nuestro tiempo. El apóstol Pablo dice aquí: yo fui apartado para el evangelio de Dios que él prometió antes acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. O sea, está claro. ¿De dónde viene? De Dios. ¿Desde dónde? Desde la antigüedad, desde la primera promesa. ¿De qué se trata el evangelio? Se trata de Jesucristo. Así que se trata de la persona de Jesucristo, de la obra de Jesucristo y de todo lo que Cristo quiere aplicar. ¿Es algo que leer? ¿Algo que decirnos, John? Aquí, en este, tampoco. ¿Algo que aportarnos, mi querido Elkin? ¿Algo escrito ahí? Elkinito. Tengo acá el comentario de Martín Lutero sobre este versículo. Dice, el Evangelio es el mensaje acerca de su Hijo, no del Hijo de Dios en general, sino el Hijo encarnado que procede de la simiente de David. De hecho, el versículo 3 está mostrándonos su humanidad. Dice, con esto el apóstol Pablo hace ver claramente que Cristo se despojó a sí mismo, que es San Filipenses 2:7, y llegó a ser débil. El que fue antes de todas las cosas y lo creó todo, ese mismo tiene ahora un comienzo y ha sido hecho. Pero el Evangelio habla no solo de la humanidad del Hijo de Dios, en virtud de la cual se despojó a sí mismo, sino que habla también de su gloria y poder después de su humillación, que es lo que vamos a hablar o saber en el versículo 4, que habla ya que lo declaran Hijo de Dios según el Espíritu. El versículo 3 hace referencia a que es Hijo de Dios según la carne y habla de su linaje humano. Y en el versículo 4 pues habla de Hijo de Dios según el Espíritu, por lo que sucedió, que lo vamos a ver más adelante. Me encantó eso, me encantó el comentario de Martín Lutero, cómo ubica, y tienes toda la razón, tiene toda la razón Martín Lutero, el hecho de que está hablando de Jesús, del Hijo de Dios, no como Hijo de Dios, como la persona de la Trinidad, sino como Jesucristo, como la parte humana, como el Hijo de Dios encarnado, y por eso, y es excelente porque dice nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, así que ubica este Hijo de Dios como ser humano, lo ubica como precisamente como hijo de David, como descendiente directo de David, que bueno, al hablar de ser descendiente directo había mucho más que decir. Ya tú hablaste algo del capítulo, del versículo 4, pero antes de pasar al versículo 4, hablemos un poquitico de hecho de que era del linaje de David, según la carne. Y obviamente aquí podemos decir algunas cositas con respecto al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, la parte humana, digámoslo así, del Señor Jesucristo. El Hijo de Dios, y eso lo explicamos, bueno, lo hemos explicado en otras ocasiones, pero el Hijo de Dios es eterno, el Hijo de Dios no tiene comienzo ni fin. El Hijo de Dios como Dios, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este Hijo de Dios es eterno. Si no fuera eterno, no sería Dios.
por lo tanto no tiene ni comienzo de días ni de días. Sin embargo, nació de María, la parte humana de ese Hijo de Dios, nació en algún momento, nació de la bienaventurada María, y ahí comienza la parte humana de Jesús, comienza a ser Jesús, a ser la parte humana del Hijo de Dios. Él no deja de ser el Hijo de Dios, no puede dejar de ser Hijo de Dios. Dios no puede dejar de ser Dios, así quisiera hacerlo, no puede dejar de ser Dios. Pero comienza la parte humana del Hijo de Dios, que esa parte humana viene directamente del linaje. En cuanto a la carne de David, eso lo dice la Nueva Versión Internacional, dice, según la naturaleza humana, era descendiente de David. De hecho, dice la Nueva Traducción Viviente así literalmente, en su vida terrenal, él fue descendiente del rey David. Así que en lo humano era descendiente del rey David. ¿Por qué descendiente del rey David? Porque Dios le había prometido a David que de su descendencia se levantaría un rey que gobernaría o estaría sobre su trono por siempre. Sería un rey eterno sobre su trono, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol está ubicando a Cristo como el centro del evangelio, pero además está ubicando la obra de Cristo en la tierra como en la esencia del evangelio. Es el hecho de que el Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre, lo que realmente logró para nosotros el evangelio. Pues digamos que es cierto. La buena noticia es Cristo. No el Hijo, pues el Hijo de Dios, sí, no quiero sonar raro, pero no el Hijo de Dios en toda su majestad, sino es el hecho de que Él se encarnó y que vino y murió por nosotros y resucitó. Esa es la buena noticia. La buena noticia es Dios con nosotros. La buena noticia es Emanuel. Eso es lo que los ángeles cantaron a los pastores la noche del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Os ha nacido hoy el Salvador, el hijo de David. Nació el Salvador. Buena noticia, buenas augurios para todos. ¿Por qué? Porque nació la salvación. Muy bien. Ahora, el versículo 4, como lo anticipaba el Quinito, pues nos habla precisamente de este Hijo de Dios, ya después de haber ascendido. Y dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, quedó demostrado, bueno, dice la Nueva Traducción Viviente para mirar las otras versiones y que nos den alguna luz. Del versículo 4 dice, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. En la Nueva Versión Internacional, el versículo 4 dice, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Básicamente, lo que yo entiendo, y escucho ofertas, evidentemente, si hay alguien más que quiere aportar algo o preguntar algo, lo que yo entiendo es que la resurrección confirmó, puso el sello para decir, este Jesucristo que estuvo entre nosotros, que vivió entre nosotros, que hizo milagros entre nosotros, es el Hijo de Dios. O sea, ya sabíamos que era el Hijo de Dios, pero la confirmación para nosotros de que Él es el Hijo de Dios fue la resurrección de entre los muertos. Alguien dijo, préstame este libro, alguien dijo de una forma bastante interesante, alguien dijo que el cristianismo es la única creencia que se basa en algo ilógico, que se basa en prácticamente en una utopía. Todas las demás religiones, si pudiéramos clasificar al cristianismo como una religión, pero todas las demás se basan en la razón, en la lógica, en la moral, de alguna forma en la espiritualidad, se basan en muchas cosas. El budismo resultó de los pensamientos de Buda y de toda esa meditación de Buda, el islamismo, todos tienen digámoslo así, que una estructura y basados de alguna forma en la posibilidad y en la capacidad humana por llegar a ser o por llegar a lograr algo. El cristianismo no. El cristianismo se basa en un hecho ilógico. Comienza con una resurrección de entre los muertos. Y de hecho, cuando uno lee, por ejemplo, Hechos capítulo 17, está el apóstol Pablo predicando en Atenas
Y la Biblia dice que él empezó a hablar y uno lee el sermón del apóstol Pablo, es un sermón muy bonito, ¿no? Que Dios, que no sé, creó todas las cosas, que quiso pasar por alto los pecados. No sé, poetas de ustedes dicen esto, y lo hizo enviando a su hijo, y hasta ahí todos estaban encantados escuchando a Pablo. Pero cuando dice Pablo, de lo cual dio fe, dándole la resurrección de entre los muertos, ahí todo el mundo se volvió loco. Todo el mundo empezó a gritar y a decir, ¿cuál resurrección de los muertos? Está loco. Y dice la Biblia que empezaron a decir que Pablo estaba loco por hablar de la resurrección de los muertos. Algunos creyeron, pero la mayoría lo trataron de loco. Porque realmente el evangelio, nuestro evangelio, lo que nosotros predicamos, se basa obviamente en la vida de Jesucristo, obviamente en la obra de Jesucristo en la cruz de Calvario. Pero ni la vida de Jesucristo tendría impacto, o por lo menos el suficiente. Ni siquiera la muerte de Jesucristo serviría si Jesucristo no hubiese resucitado. Y es que el hecho de que Jesucristo resucitó es lo que realmente da inicio al evangelio, da inicio a la vida, al cristianismo como tal. Y es lo que el apóstol Pablo en este versículo 4 dice, porque si Cristo no hubiese resucitado, y Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15, quiero leérselos porque es que es muy tremendo como lo dice, si ustedes me acompañan, 1 Corintios 15, lo dice Pablo y lo insiste, desde el versículo 12, amado, 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice el versículo 14, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Escuchen el 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Es cierto que nos limpia de nuestros pecados la sangre de Cristo. Sí, amén. Pero nos limpia de nuestros pecados la sangre de Cristo porque Cristo resucitó. O si no, no. Y obviamente sabemos que sí resucitó, pero entendamos esto. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Imagínense, si Cristo no hubiera resucitado, todo lo que enseñamos no tendría valor, todo lo que decimos no tendría importancia, todo lo que hemos hablado no tendría ningún impacto. Así que lo que le da sello de aprobación precisamente a lo que nosotros enseñamos, pues es el hecho de que Cristo resucitó. Cristo resucitó. ¿Ok? Y como Cristo resucitó, entonces precisamente es que podemos decir Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios porque Cristo resucitó. Por eso es que lo podemos decir. La resurrección, y es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir aquí, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. No es que ahí fue que lo declararon Hijo de Dios, porque esta versión del 60 da a entender algo que alguien lo podría interpretar de esa manera. Alguien podría interpretar que Jesús fue proclamado Hijo de Dios apenas cuando resucitó. No, evidentemente Jesús es el Hijo de Dios, pero fue comprobado, fue que todo el mundo se dio cuenta que era el Hijo de Dios cuando él resucitó. Ahí es que se dio cuenta que era el Hijo de Dios. Ahí precisamente. Dios te bendiga, Michael, bienvenido. Michael Solano está por ahí conectado. Se da cuenta que es el Hijo de Dios, entonces la gente ahora lo reconocen como el Hijo de Dios cuando resucita. Y para eso hay un ejemplo claro en la Biblia. Ustedes leen los evangelios y se dan cuenta que sus hermanos, los hermanos de Jesús, no creían en él. Y continuamente lo molestan, le hacen bullying y todo. Hasta hay un pasaje en la palabra donde se burlan de él y le dicen, no, ¿por qué no estás en la fiesta? Vete a la fiesta en Jerusalén, que lo que tú haces es para mostrarte, entonces tienes que ir a mostrarte. Y dice la Biblia, el comentario que hace el escritor bíblico dice, porque sus hermanos no creían en él.
Así que definitivamente los hermanos de Cristo no creían en él. Pero miren que cuando resucita, cambian completamente el concepto. Escuchen, son los mismos hermanos, los que crecieron con él. Jesús era su hermano mayor. Habían comido con él, dormido con él. O sea, discúlpenme, en lo humano hicieron todo con él, jugaron de niños con él, jugaron a, no sé, a todo lo que juegan los niños. Vieron todo el recorrido hasta los 30 años y ahora, después de los 30 años, Jesús aparece como predicador diciendo, soy el Hijo de Dios. Obviamente ellos no lo creían, pero cuando resucita, los encontramos con los 120 reunidos en el aposento alto y luego los encontramos siendo parte de la primera iglesia y luego los encontramos siendo los predicadores de Cristo y luego hasta uno de los hermanos del Señor escribe una de las epístolas, Judas, hermano del Señor, y escribe una de las epístolas hablando del Señor, ya no habla de mi hermano, fulanito de tal, no, el Señor, el Hijo de Dios, porque entiende precisamente a través de esta resurrección, es que ellos entendieron, se dieron cuenta, este es el Hijo de Dios. Y por eso la resurrección. Voy a leerles lo que este libro de la editorial Portavoz nos dice de estos 4 versículos en un momentico. Dice, la explicación del Evangelio por Pablo, del versículo 2 al versículo 5, dice, lo primero no es nuevo, fue lo que acabamos de mencionar. Pablo decía que los profetas del Antiguo Testamento hablaron de ello. Cita el Antiguo Testamento no menos de 61 veces de 14 libros diferentes. O sea, Pablo está citando las Escrituras, está citando el Antiguo Testamento, escúchelo, 61 veces en estos 16 capítulos. Y cita por lo menos 14 libros del Antiguo Testamento. Así que esto refuta completamente las pretensiones de las sectas de declarar verdades nuevas y exóticas acerca del Evangelio. Se ha dicho correctamente que si algo es nuevo, probablemente no es verdad, y si es verdad, no es nuevo. Ok, lo segundo, que es lo que acabamos de decir, trata acerca de Jesús. Cristo es el autor y consumador del Evangelio. En Hebreos dice autor y consumador de la fe, equiparando la fe con el Evangelio. Lo tercero fue manifestado mediante la encarnación. Mediante la encarnación. Muy bien. Fue manifestado mediante la encarnación. Pablo habla del nacimiento virginal y de la humanidad de Cristo en el 1:3. Cristo es del linaje de David. Ahí está claro. Entonces habla de la encarnación. El evangelio se manifiesta a través de Cristo encarnado. En cuarto lugar, versículo 4 dice, fue proclamado por medio de la resurrección. La palabra griega se traduce como declarado es orizo. Vale la pena saber eso. Orizo, con H y Z, orizo. Y básicamente es de donde proviene nuestra palabra horizonte, que significa marcado por señales ciertas. Lo que quiere decir que Cristo, el Hijo de Dios, es la unión, el linde, el límite claro entre la tierra y el cielo. Se habla de su humanidad, pero también se habla de su deidad. Obviamente eso lo sabemos. Fue 100% hombre. Esto es un misterio, de hecho, y es una de las discusiones teológicas que más los estudiantes de teología discuten acerca de la encarnación de Cristo. ¿Dejó de ser Dios? ¿Siguió siendo Dios? ¿Qué porcentaje de Dios era y qué porcentaje de ser humano era? Algunos hablan de que Jesucristo era 50% hombre, 50% Dios. Algunos hablan de que algunos hablan precisamente de que era 100%, 80% uno, 20% otro, etc. Pero él era 100% hombre y 100% Dios, y la Biblia es clara en decirlo. Creció, dice la Biblia, como hombre, tenía apariencia humana, tuvo hambre, tuvo sed, se fatigó, lloró, sufrió, se desangró, murió. Pero se habla de su deidad, también lo llaman Dios, es eterno, es inmutable, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Todo eso es Jesucristo. Y en varios pasajes se habla de ambas naturalezas, de modo que, definitivamente podemos decir, es Dios. No cabe la menor duda, es Dios, y la resurrección nos sirve para probarlo.
Ahora bien, y discúlpenme, me alargo un poquito en esto porque es que es muy, muy importante. En ese libro que estaba mencionando de Evidencia que merece un veredicto, precisamente el señor Josh McDowell, el señor Josh McDowell, perdóneme, estaba aquí borrando una cosita. El señor Josh McDowell, realmente él era ateo, y como ateo trató de contradecir a unos cristianos, y en medio de esos cristianos, pues entonces habían algunos que simplemente trataban de evangelizarlo, y habían algunas chicas hasta bonitas. Y entonces él se puso como reto tratar de probarles a estos cristianos eh, que lo que estaban enseñando era falso, que la resurrección era una cosa ilógica. Josh McDowell fue a Europa, él es americano, se fue para Europa y se metió en todas las bibliotecas, en Londres, las bibliotecas de Londres, en bibliotecas de Italia, y trató de investigar profundamente todas las historias y todo, la Biblia y todos los demás escritos paralelos que pudiera encontrar acerca de la resurrección. Cuando terminó, concluyó que habían pruebas fidedignas, clarísimas de que la resurrección era real, de que Jesucristo efectivamente resucitó. Y cuando pudo probar eso, entonces él dice que tuvo un encuentro con Jesucristo después de eso, y que ese encuentro con Jesucristo lo llevó a ser salvo. Pero cualquiera que quiera realmente, cualquier persona que realmente quiera ir a la palabra, ir a Cristo, y quiera conocer realmente la verdad de la resurrección, se van a dar cuenta que la resurrección es una poderosa verdad. Y esa resurrección pone un sello un sello gigante en la persona de Jesucristo para decir, es el Hijo de Dios. Y como Él es el Hijo de Dios, entonces Él es el autor del Evangelio, y el Evangelio se refiere a Él. Mi querido Elkin, tu aporte. Iba a leer un comentario, dice precisamente de esto. La palabra declarado, que está en el versículo, que fue declarado, dice, la palabra griega de la cual se deriva la palabra horizonte significa distinguir. Así como el horizonte sirve como línea clara de demarcación para dividir la tierra del cielo, la resurrección de Jesucristo le separa por completo del resto de la humanidad como una evidencia irrefutable de que Él es el Hijo de Dios. Esa es la evidencia, esa es la evidencia. Entonces, volviendo a Romanos, nos fuimos un poquitito así como elevando, pero volviendo a Romanos, Pablo le estaba escribiendo, y este es apenas el prefacio, este es el saludo. Imagínense, apenas vamos en el saludo, y en el saludo Pablo le está escribiendo a los romanos y les está hablando, ok, yo voy a hablarles del Evangelio, el Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Bueno, primero, no les voy a hablar de un nuevo Evangelio, les voy a hablar del Evangelio que viene desde la antigüedad, profetizado en las Escrituras. Segundo, el Evangelio es Cristo, les voy a hablar de Cristo. Cristo, el hombre que nació, murió y resucitó. Pero también esa resurrección nos prueba o nos lo distingue como el Hijo de Dios. Ya no es simplemente, es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Él es el del que les voy a hablar, de ese evangelio. Él es el centro de lo que voy a decir como evangelio. A eso se refiere. Y entonces fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. No sé si hay algún comentario acerca de ese Espíritu de santidad, pero en la Nueva Traducción Viviente no dice Espíritu de santidad, sino Espíritu Santo. Dice, el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de santidad evidentemente es el Espíritu Santo, es otra forma de llamarlo, pero es el Espíritu Santo. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? El Espíritu Santo. Eso no es simplemente algo que dice Pablo acá, también aparece en Romanos capítulo 8 más adelante, que ese mismo Espíritu nos vivifica a nosotros y nos va a resucitar en su momento. Es el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Y está, si se da cuenta, en este versículo
de alguna forma está inmersa en estos 2 o 3 versículos la Trinidad, porque está hablando de Dios, el Evangelio de Dios, está hablando del Hijo de Dios y está hablando del Espíritu que lo levantó. De modo que está mencionando las 3 personas de la Trinidad. Muy bien. Versículo 5. A menos que haya alguien más, alguna otra pregunta, algún otro comentario, ¿no? No, muy bien. Seguimos entonces. En el versículo 5. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ok. Si ustedes se dan cuenta, en nuestra versión del 60 se separan estos versículos, pero si se dan cuenta, al final de cada versículo ahí es una coma. Por lo tanto, todo esto es un solo párrafo. En la nueva versión internacional sí se trabaja como un párrafo y entonces digamos que es un poquito más fácil de entender. Uno piensa que los versículos separan ideas y realmente no están separando o están separando párrafos o de qué está hablando. No, es un solo párrafo. Entonces, permítanme lo leo completo para mi ubicación mental. Una vez más, desde el versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ahí puso punto y coma, entonces vamos a dejar hasta ahí. Voy a leer el versículo 5 una vez más en la nueva traducción viviente, solo el versículo 5. Dice, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos. Wow. ¿Cómo diferente? Lo que Dios ha hecho por ellos a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. La nueva versión internacional lo dice de esta manera, versículo 5. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Ok. La nueva traducción viviente parece que trata de explicar un pocotón de cosas, pero vamos a la de 60. ¿Y por quién? Ese por quién se está refiriendo a Cristo. Está hablando de Cristo como centro del Evangelio, así que se está refiriendo necesariamente a Cristo. ¿Y por quién? Recibimos la gracia y el apostolado. Muy bien. La gracia. ¿Qué es la gracia? Lo sabemos, lo hemos hablado en otras ocasiones. Es un regalo inmerecido, es un regalo que no merecemos, es un don de Dios, un regalo de Dios. La gracia es eso, el don de Dios. Entonces recibimos una gracia, la gracia. ¿Y también qué? Y recibimos el apostolado. ¿De quién la recibimos? De Cristo. Lo recibimos directamente del Señor Jesucristo. ¿Por quién lo recibimos? Por Él. Él, Jesucristo, nos da a nosotros esa gracia y dice, esa gracia y el apostolado. Digamos que eso se une con la primera parte del libro, que es llamado a ser apóstol. ¿Quién llamó a ser apóstol? Jesucristo. Y eso está perfectamente en coherencia con Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando habla de que los ministros o los ministerios no los da otro, sino el mismo Señor Jesucristo. La Biblia dice en el versículo 10 precisamente, dice que Jesucristo cuando ascendió, dio dones a los hombres. Y luego dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Apóstoles. Él mismo. ¿Quién? Jesucristo. Así que ¿quién llama? Jesucristo. ¿Quién forma a los ministros? Jesucristo. O sea, ¿quién llama a los ministros? ¿Quién es el que les da el don del ministerio? Jesucristo es el que da el don del ministerio. Entonces, de él recibimos la gracia y también el apostolado, dice aquí el apóstol. O sea, él está diciendo, yo recibí este apostolado de Cristo mismo. Él fue el que me llamó a esto. Y eso es perfectamente cierto, él mismo lo menciona, por allá en Hechos encontramos que cuando él estaba en la iglesia en Jerusalén, tratando de predicarle a los judíos, el Señor se le apareció y le habló y le dijo
que él lo iba a enviar lejos a los gentiles. Así que Pablo simplemente dice, yo soy enviado a los gentiles, soy apóstol a los gentiles. ¿Por qué? Porque Jesucristo me lo dijo. De él lo recibí. ¿Para qué? ¿Para qué se hace esto? Y aquí viene una palabra muy bonita. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y entonces básicamente está diciendo, recibimos esta gracia, Dios bendiga a Provincol Proveedores, Dios bendiga a Milton Luján, Dios los bendiga. El apóstol Pablo entonces está diciendo, yo recibo la gracia de Dios, recibo el apostolado ¿para qué? Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Es decir, para predicarle a todas las naciones y que todas las naciones crean y sean obedientes a este evangelio, a la fe, a esta fe que proclamamos. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera para que lo explica de una forma bonita. Dice, el privilegio de anunciar por todas partes a los gentiles, es decir, a todas las naciones, lo que Dios ha hecho por ellos a fin de que crean en Él y lo obedezcan. A fin de que crean en Él y lo obedezcan. Okay. ¿Te puedo hacer un comentario? Claro, dale. Yo me voy a decir algo. Dice, concede a la vez tanto la salvación como oportunidad de servicio. Dice, notemos el testimonio de Pablo aquí, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Observemos que la gracia precede al apostolado, pues necesitamos la conversión antes de poder servir. En 2 Corintios del 11, del 13 al 15, se habla de ministros inconversos. Jesús tiene que decir, ven y sígueme antes de poder declarar y por todo el mundo. Ok, básicamente entonces está diciendo que primero nos da la gracia y después de darnos la gracia, entonces nos da el ministerio para la predicación a los gentiles. Ok, por acá me están haciendo una pregunta y nos dice, ¿Jesús nos quiere a todos o tiene excepciones? No, la palabra del Señor es clara que Jesucristo amó a todo el mundo. Así dice. De tal manera amó Dios a todo el mundo, al mundo, y envió a su Hijo. De modo que Jesucristo vino a morir, y también lo dice Romanos más adelante en el capítulo 5, lo vamos a encontrar. Vino a morir por todos los pecadores. Así que si alguien es pecador, Cristo murió por usted. Es así de simple. Si alguno es pecador, Cristo murió por usted. Es más, el apóstol Pablo dice lo mismo más en otra parte de Romanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Evidentemente, no hay ningún tipo de excepción para toda la humanidad. Muy bien, sigamos. De modo que el apóstol Pablo está diciendo, ok, yo recibí la gracia, recibí el apostolado para predicarle la fe y que la gente, todas las naciones obedezcan esa fe, obedezcan la fe. ¿Qué deben obedecer? Nosotros en estos días estuvimos hablando de la obediencia en una predicación de los domingos y básicamente, ¿qué se tiene que obedecer? Se tiene que obedecer lo que Cristo enseñó. ¿Y qué enseñó Cristo? Dos cosas fundamentales. Que creamos en Jesucristo, su Hijo, que creamos en Él, que creamos en el plan de salvación, que creamos lo que la Biblia dice acerca de nosotros y de Cristo. Y lo segundo, que nos amemos, que rindamos nuestro amor a Cristo, que amemos con todo nuestro corazón al Señor. Amad al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es la obediencia. Realmente es obedecer a lo que creímos, obedecer a la fe. Y aquí hay otra cosa interesante. La fe sin obras es muerta, lo sabemos. Si alguien dice que cree, pero no demuestra su fe con acciones, la fe del tal es muerta, dice Santiago. De modo que la fe se demuestra a través de obediencia. La fe se demuestra a través de acciones que son la obediencia. Si yo creo, yo hago lo que Dios dice porque le creo a Él y ahí va mi obediencia. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice, ok, nosotros recibimos esta gracia, recibimos el apostolado para enseñarle a todas las naciones para que obedezcan lo que Cristo dice. Y cuando eso sucede, dice a todas las naciones, por amor de su nombre, dice en la versión del 60, por amor de su nombre. Lo vamos a hacer. Por amor de su nombre yo lo entiendo en dos maneras. Que Pablo lo hace por amor a Cristo, es la motivación de Cristo para hacerlo, pero también es la motivación que la gente debe tener
para obedecer. No solamente la motivación de él para ir a predicar, sino la motivación que la gente tiene que tener para obedecer. La Nueva Traducción Viviente no nos da claridad al respecto porque dice es para la gloria de su nombre. La Nueva Versión Internacional dice que obedezcan a la fe. Simplemente no habla, dice por medio de él y en honor a su nombre. Entonces, habla de la motivación de Pablo, más que la Nueva Versión Internacional. Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Yo pienso que las dos vías son perfectamente lógicas. Pablo estaba predicando por amor a Cristo, por amor del nombre de Cristo, pero también estaba predicando la obediencia por amor. Es decir, para poner un ejemplo que de pronto sea más claro para todos. Yo estoy aquí predicando o enseñando, estamos aquí en un estudio bíblico, yo estoy liderando y soy ministro de Dios por amor a Cristo. Eso es lo que yo hago, por amor al Señor. Yo amo a Cristo y por eso hago esto. Pero, ¿cuál es mi objetivo? Que usted obedezca lo que la palabra dice y al obedecer lo que la palabra dice, lo haga por amor a Cristo también. No lo haga por hacerlo, no lo haga simplemente por costumbre, no lo haga por miedo, sino que la motivación de su obediencia sea la fe, obviamente, porque cree en Cristo, cree en su resurrección, cree en su salvación, pero también el amor a Cristo. Esa debe ser la motivación y eso es lo que yo entiendo en ese versículo 5. No sé si, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, Quinito? ¿Algo más? ¿Todo bien? Acá en un comentario dice, creo que fue la que leíste de la nueva versión, es que dice que en honor de su nombre, ¿sí? No, pregunto. Ok. Sí, en honor de su nombre, sí. De hecho, la Nueva Versión Internacional dice, no dice por amor, dice en honor de su nombre. Y en la Nueva Traducción Viviente dice para la gloria de su nombre. Y entonces ahí tenemos tres palabras. Y realmente las tres no se contradicen. Todo lo que hacemos, y bueno, Pablo como ministro lo hacía, y todo lo que hacemos nosotros es por amor a Cristo, es por amor a Él, es por amor a Dios, pero también es por darle honor a Él. Todo es para honrarlo a Él, pero también para la gloria de Él. Ningún ministro puede procurar su propia gloria. Nadie, ningún ministro, ninguna persona, ningún cristiano puede procurar su propia gloria. La gloria siempre es para el Señor y es del Señor. Ninguna organización eclesial, por grande que sea, o por fina que sea, o por obras impresionantes que haga, puede procurar su propio honor o su propia gloria, sino que toda la gloria y todo el honor siempre son para el Señor. Y todo lo que hacemos es para darle la gloria y la honra al Señor. Muy bien, vamos a ir terminando esta parte de la salutación. Vamos al versículo 6. Creo que podemos avanzar hoy. Versículo 6. Entre las cuales, y está refiriéndose a las naciones, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces dice, entre las cuales, se está refiriendo evidentemente a las naciones. En el versículo anterior dijo, todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales se está refiriendo a todas las naciones. Y está diciéndole a ustedes, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces, ustedes, dice la Nueva Traducción Viviente, están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Y ese era el comentario que yo iba a decir. Ser de Jesucristo es pertenecer a Jesucristo. Y acá dice, entre ellas están incluidos también ustedes a quienes Jesucristo ha llamado. De modo que aquí, ve qué bonito, Pablo es tremendo, mano. Pablo era tremendo orador, tremendo predicador. Porque Pablo comienza de lo general, él usa mucho ese estilo, de lo general a lo particular. Y de hecho es la forma en la que nosotros deberíamos aprender a evangelizar, valga el punto. Nosotros a veces evangelizamos al revés, de lo particular a lo general, y así la gente es muy fácil de excusarse. Les pongo un ejemplo. Si usted va a evangelizar a alguien y le dice, vean, es que usted es un pecador, le dice a la persona. Entonces la persona dice, ¿cómo así? ¿Por qué? Dice, y si usted después le dice, vea, es que la Biblia dice que todos pecaron, usted empezó de lo particular y se fue a lo general. Y entonces nosotros los seres humanos encontramos excusa inmediatamente, porque cuando decimos, entendemos, yo soy pecador, pero todos también, bueno, entonces no estoy tan mal. Eso es inmediatamente lo que la gente piensa.
Yo soy, pero todos también, entonces no estoy tan mal. Pero cuando lo hacemos al revés, cuando le decimos, vea, toda la gente ha pecado, entonces la mente de la persona dice, wow, todos pecaron. Y luego le decimos, y usted es un pecador. Entonces eso lo señala, lo timbra, lo conmueve, porque va de lo general a lo particular. Y Pablo siempre, bueno, no siempre, generalmente hace eso. Y empieza de esta manera, si usted se da cuenta, él está hablando del Evangelio de Jesucristo, está hablando de que él es llamado a ser apóstol, está hablando de quién es, qué es el Evangelio, que es Jesucristo, qué hizo, que resucitó, y dice, y yo he recibido la gracia del apostolado para predicarle a todas las naciones, para que obedezcan, para que se conviertan, para que sean de Dios. Y ustedes, ¿se dan cuenta de lo general a lo particular? Ustedes también están entre ellos. Es decir, les está diciendo, ustedes también están llamados a obedecer esa fe, ustedes también están llamados a obedecer la salvación, a obedecer el Evangelio. Ustedes también están dentro, de alguna forma, de ese llamado que Dios me hizo como apóstol de los gentiles. A ustedes también. Eso es lo que está diciendo. Ustedes también están incluidos entre esos gentiles llamados a pertenecerles a Jesucristo. Qué lindo. Qué lindo que eso es un privilegio. Llamados a pertenecerles a Cristo, llamados a pertenecer. Pero recuerde que muchos son llamados, pocos escogidos. Hay mucha gente que es llamada, pero que no atiende a ese llamado. De modo que el apóstol le dice a ellos, ustedes también están llamados. Y luego dice, y ubica pues los receptores de la epístola. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí está concluyendo apenas su saludo. Pero entonces, les dice, todo esto que he mencionado es para ustedes también, porque ustedes también son gentiles y ustedes también son llamados a ser de Cristo. Perdón, antes de pasar al versículo 7, quiero hacer énfasis un poquito a esto. Llamados a pertenecer a Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo, llamados a pertenecer a Cristo. Somos propiedad del Señor. Y somos propiedad del Señor porque Él nos compró con un precio de sangre. Nosotros éramos libres cuando fuimos creados. No le pertenecíamos a nadie, realmente a Dios, pero éramos libres, teníamos autonomía. Tomamos la decisión de pecar. Adán tomó la decisión de pecar, pero en Adán todos pecamos. Así que puedo decirlo en primera persona del plural. Tomamos la decisión de pecar. Y al pecar, vendimos nuestro derecho de propiedad al diablo y fuimos esclavizados. El diablo y el pecado nos esclavizaron y fuimos esclavos todo ese tiempo hasta que vino Cristo y nos compró, pagó el precio por nosotros. Y al pagar el precio por nosotros, entonces ahora Él nos deja en libertad. ¿En libertad para qué? Para que nosotros seamos, como dice Pablo en el primer versículo, siervos, pero siervos por amor, no esclavos obligados, no esclavos encadenados. No hay una cadena que nos ate a Cristo. Realmente no hay una cadena. Si hubiera alguna cadena, sería una cadena de amor. Realmente lo único que nos ata a Cristo es el amor. En Oseas capítulo 11, versículo 1 y 2 y 3, dice, con cuerdas humanas te atraje, con cuerdas de amor. Eso es. El Señor nos ha atraído con el amor y nosotros nos hemos amarrado a Él con el amor. Así como cuando usted, amado esposo, se casó con su esposa, usted de alguna forma se amarró por amor. Pero por amor. Creo que a ninguno le pusieron un rifle diciendo se casa o se casa. No, esa época ya pasó. Así que usted voluntariamente enseguecido, no mentiras, no enseguecido, no. Voluntariamente usted firmó y usted se unió, se ligó a esa persona por amor. ¿Entiende? De la misma manera nosotros amamos a Cristo. Y al amar a Cristo lo hacemos, nos hacemos a Él unidos y es lo que le pertenecemos a Él. Yo me acuerdo que cuando yo era soltero y estaba de novio aquí con mi amada esposa hace más de 13 años, una de las cosas que yo le decía, y la sostengo, es que
A mí me hubiera gustado que el D se mantuviera. Y, o sea, que Joveli fuera Joveli Alexandra Landines de Narváez. Y yo le decía, y yo no tendría problema en ponérmelo también. John Frederick Narváez de Landines. Porque ese sentido de pertenecer a alguien le pone ese toque hermoso al matrimonio. Yo le pertenezco a mi esposa, yo soy de ella y ella es mía, por amor. Y me encanta que la Biblia diga precisamente aquí que nosotros, bueno, le está diciendo a los romanos, ustedes están incluidos también en eso, a pertenecerle a Jesús, a pertenecerle a Cristo. Son de Cristo. Tremendo. Y saber que somos ese sentido de pertenencia, de que no estamos por ahí sin Dios, sin amo, sin dueño. Perdónenme la comparación tan mala que voy a hacer, pero como perrito callejero que no tiene dueño. En cambio, el perrito que tiene dueño, que tiene su collarcito y que tiene aquí su nombre y tiene el teléfono por si se pierde, la plaquita de pertenencia, es diferente. A eso se refiere. Le pertenecemos a Cristo. Tenemos a alguien a quien pertenecer. Y por eso el apóstol Pablo le está diciendo esto a sus lectores. Le está diciendo, ustedes están llamados a pertenecerle a Cristo. Están llamados a ser de Él. Y luego se refiere específicamente a los romanos y le dice, a ustedes, a todos los que están en Roma, amados de Dios. Es decir, Dios les ama a ustedes. Ustedes son amados de Dios. Y bueno, profundizar en cuanto al hecho de ser amado de Dios, pues ya sabemos lo que eso significa. El amor de Dios es parejo, nos ama. A los romanos también y a nosotros también, amados de Dios. Pero la segunda frase es tremenda, llamados a ser santos. Y ese llamados a ser santos está hablando de apartarse. Y podríamos, algunos tal vez dirían, no, pues está hablando de que tenemos que hacer esto y esto para ser santos. No, no, no. Llamados a ser separados, llamados a ser diferentes, llamados a consagrarse, llamados a ser un pueblo especial, llamados a ser un pueblo santo. Ustedes son llamados a ser santos. Nosotros también. Le está diciendo a los romanos, pero esto lo podemos traer para nuestra vida. Ustedes le pertenecen a Cristo y están llamados a ser santos. Y recuerden, la palabra santidad implica separación, pero también implica dedicación. Separación del pecado, dedicación a Dios. Implica ser diferente. Implica ser semejante a Dios de acuerdo a la santidad que Él pone en nuestra vida. Eso es. Y estamos llamados a eso. Lo lindo es que el Señor nos dice que somos santos, pero nos llama a ser santos. O sea, nos da la palabra, pero luego nos pide que lo hagamos. Ese es el asunto. Ya lo somos y porque Él nos dio la palabra podemos serlo, pero además nos dice, séanlo, vivan de esa manera. Háganlo de esa manera. Ejerzan su labor de esa manera. Ustedes están llamados a vivir de esa manera. Diferente. No podemos regirnos a lo que el mundo hace. Qué tristeza que haya tanto cristiano hoy en día que simplemente vive como todos los demás, que no hay ninguna diferencia. Y no me refiero únicamente a la apariencia física, no, me refiero a todo, al ser integral, a la persona. Personas que actúan y reaccionan como si fuera cualquier otra persona, como si fuera una persona sin Dios y sin ley, como si fuera una persona que no fuera hijo de Dios. Pero resulta que nosotros somos hijos de Dios y por eso estamos llamados a ser separados, a ser santos, a reaccionar diferente, a pensar diferente, aún en nuestra malicia, en nuestras intenciones, a no ponerle malicia a las cosas como los demás, sino que nuestros pensamientos sean puros. La palabra del Señor dice, sed niños en cuanto a la malicia, que tenemos que ser como niños. Y los niños no son maliciosos en ningún sentido, no le ponen mala intención a las personas, ni a las acciones de las personas. Nosotros a todo estamos poniéndole mala intención. No, ese dijo eso porque yo tal día dije tal cosa y seguro me está echando vainas. No tenemos por qué pensar como ellos, ni actuar como ellos, ni sentir como ellos.
Estamos llamados a ser santos. Y bueno, termina el saludo del apóstol Pablo y creo que mi tiempo también se va terminando. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Está obviamente saludando que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Gracia y paz era una forma de saludo entre los cristianos en esa época. Gracia, obviamente estaban pidiendo el favor de Dios, y la paz interior, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Me gusta que termine todo mencionando al Padre y al Hijo. Hay algunos que equivocadamente piensan que Dios es una sola persona y que esa sola persona es Padre y es Hijo al mismo tiempo. Obviamente cualquiera es padre e hijo al mismo tiempo, pero no de la misma persona. O sea, yo no puedo ser padre de mí mismo, ni puedo ser hijo de mí mismo. Y el Señor tampoco lo es así. Y si Él quisiera, y si fuera así, estaría tratando de confundirnos al decir cosas como esta, que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Dos. Y, es una disyuntiva, y habla de dos. Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Hasta ahí termina pues toda esta primera parte que es el saludo del apóstol Pablo a los romanos, pero que de alguna forma muestra la introducción a lo que va a ser el libro. Es la introducción porque él va a hablar acerca del evangelio de Jesucristo. Entonces muestra el evangelio, o sea, el evangelio que dentro de esto que hemos entendido pues es Jesucristo mismo. La explicación de la obra y de la vida y de la labor de Jesucristo. Eso es el evangelio. Amén. No sé si hay alguna pregunta. Nadie más nos dijo ninguna otra pregunta por acá. Dios les bendiga a todos. ¿Alguien más por acá? ¿El Quinito, algún comentario, alguna cosa? De pronto resaltar el hecho de que el llamamiento, la iniciativa del llamamiento es de Dios precisamente hacia el ser humano. Si del ser humano dependiera el buscar a Dios, no podría. El poder acercarse a Dios de alguna manera viene del llamamiento que Dios hace a la persona. De pronto de pronto eso también a lo que se refiere Pablo en el 6, de que entre los que estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ya hay algo previo, hay seguramente hablaremos después de la elección o cosas así, pero ya Dios estuvo ahí pensando en cada uno de los que iban a hacer pues de su combo, digo yo, hacer de Jesucristo. Entonces es como, me llama mucho la atención eso, que Dios se hizo hombre, el Hijo se despojó a sí mismo para precisamente darnos el ejemplo y luego hacernos a nosotros un llamado para conocerlo y hacer lo que dice ahí, hacerlo por amor de su nombre, en honor de su nombre. Me gustó esa traducción. Sí. Ok, muy bien eso que resaltas. Todo esto viene de Dios. O sea, lo que decíamos con respecto al Evangelio es tan antiguo que viene de Dios, nació del corazón de Dios. El llamado a ser de Jesucristo parte de Dios. Y eso lo hemos entendido. Cuando Adán pecó, la actitud de Adán fue huir, esconderse. Y fue Dios el que buscó a Adán, fue Dios el que preguntó, ¿dónde estás, Adán? No porque Dios no supiera dónde estaba, sino que Dios dio el primer paso. Fue Dios el que descendió, aún sabiendo que el hombre ya había pecado, aún sabiendo que el hombre ya había desobedecido. Sin embargo, Dios da el primer paso. A veces pensamos y a veces enseñamos en forma equivocada, tratando de que la gente dé el primer paso para buscar a Dios, y Dios es el que da el primer paso. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero es que ya Dios dio el paso, y el paso fue morir en la cruz y dar su sangre y dio el primer paso, pero créanme que no todo el mundo lo entiende, y la gente necesita entender que Dios dio ese paso. La gente necesita entender que ya Dios dio ese paso, no solamente por toda la humanidad, sino por ellos en específico, por ellos particularmente.
Dios dio ese paso por cada uno de los que nos oyen hoy y por cada uno de los que puedan escuchar este estudio en cualquier momento. Dios dio ese paso por cada persona. Y precisamente ese llamado que menciona Elkin en este momento nace de Dios, viene de Dios y nos está llamando a nosotros a ser de Jesucristo, a ser un pueblo santo, llamados a ser un pueblo separado, a ser un pueblo especial, porque nos ama. Él nos amó y como Él nos amó, entonces nosotros también le amamos. Muy bien, amados hermanos, disculpen la dificultad, que no fue una dificultad realmente, fue un descuido mío. Se me olvidó presionar aquí un botoncito. Entonces, los primeros 10, 15 minutos estuve hablando aquí pensando que ustedes me estaban oyendo y la verdad no vi en los chats que nadie dijera nada, entonces estaba completamente perdido hasta que mi esposa me dijo, ay, yo no había mirado y dicen que no oyen nada, que no están transmitiendo, cuando veo efectivamente no estaba transmitiendo. Perdónenme ese error, pero ahí nos devolvimos y recuperamos más o menos lo que se había hablado. Dios me los bendiga, quiero que oremos esta tarde, espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Dios les bendiga a todos los que se conectaron y algo por ahí, así fuera un saludo o una pregunta, Dios los bendiga. Gracias, Elkinito, por estar aquí también y bueno, esperamos que se llene esta pantalla de más participantes cada sábado. Amado Señor, te doy muchas gracias, precioso Salvador, por tu misericordia. Gracias, amado Dios, por esta tarde y por darnos la oportunidad tan hermosa, Señor, de estudiar tu palabra. Gracias porque hemos entendido varias cosas importantes, amado Rey, acerca del Evangelio, acerca de Jesucristo, acerca de tu amor, acerca de tu llamado. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana que estuvo ahí, Señor, del otro lado de esta pantalla, Señor Jesucristo, aprendiendo, recibiendo, anotando tal vez, pero gracias porque estuvieron ahí al pendiente de lo que estábamos hablando. Bendigo tu nombre, gracias por el quinito, gracias por todos los que se conectaron. Los bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que sigas guiándonos en todas las cosas. En Cristo, amén, amén. Dios me los bendiga a todos, Dios les guarde. Recuerden los que pueden a las 7 devocional, mañana escuela dominical. Los hombres, nos vemos a las 8 hoy, recuérdenlo. Dios les bendiga.